Embajador, usted es el embajador precisamente de Ecuador en España. ¿Cuándo fue nombrado para el cargo? ¿Cuál es su función principal? ¿Qué misión preferencial le encomendó precisamente su gobierno en España? Bueno, yo fui nombrado a inicios de enero de este año, ¿no? Exactamente el 7 de enero vine aquí a hacerme cargo de las funciones. Y bueno, en principio hay un problema que aqueja gravemente a nuestros connacionales aquí y que hace relación a las atenciones de asistencia en general consulares, pero hay una en particular que hace referencia a los problemas con las hipotecas, que se supone que afecta entre 20 y 25 mil familias de ecuatorianos. Y entonces, bueno, esa es una de mis tareas fundamentales en el aspecto de la atención a los connacionales nuestros. Y de otra parte está el asunto relativo pues a las relaciones binacionales con España en el plano comercial, científico-técnico, académico, puesto que esto, nosotros tenemos ahora mismo, solo para tener una idea, cerca de 800 becarios aquí, becarios del gobierno ecuatoriano, que hacen masterado y PhD aquí en España, por ejemplo, ¿no? Que es un número sumamente alto. Y así, pues, y por efecto también de que, pese a la crisis, que se inicia en el 2007, que se abre en el 2007, hasta el día de hoy, las relaciones con Ecuador siguen creciendo. Crecen en todos los aspectos, de intercambios científico-técnicos, de comercio, de estas relaciones académicas con becarios. También hay cerca de 6.000 españoles que están en Ecuador. El 25%, o sea, la cuarta parte de los prometeos. Nosotros tenemos un programa Prometeo para buscar científicos de todo el mundo y llevarlos a Ecuador para que ayuden a elevar el nivel tecnológico de nuestras universidades. Y entonces el 25%, uno de cada cuatro son españoles. Entonces, bueno, las relaciones con España son para nosotros de mucha importancia, ¿no? Aquí viven 500.000, cerca de 500.000 ecuatorianos. ¿Cuál sería la descripción, el valor que usted daría de la persona? Bueno, digamos que yo, si usted quiere, tengo un doble aspecto en mi personalidad, que yo no soy diplomático de carrera, yo he sido un técnico que ha trabajado por cerca de 35 años en el sector energético. Y entonces conozco un poco el sector energético de mi país y su funcionamiento, su operación, en todos los aspectos, ¿no? Trabajé como ingeniero de campo en la construcción del Sistema Nacional Interconectado que se hizo entre los años 73 y cerca de los 90, ¿no? Digamos que luego yo estudié energías renovables y también hice un doctorado en Francia respecto de economía de la energía. Entonces ese es un aspecto que, yo tengo que responder pues coadyuvando a que se eleven las mejores relaciones entre Ecuador y España en el plano comercial relativo a todos estos asuntos y en el plano académico. Y el otro aspecto también está en que he sido toda mi vida, vamos a decir, un luchador popular, ¿no? Que he sido dirigente estudiantil y luego pues he trabajado también mucho en la política. He trabajado en las luchas populares y entonces mucho de cercanía tiene mi personalidad y mi preparación para bregar con los asuntos relativos a la lucha por esto que está afectando mucho a nuestra gente y que tiene que ver con los problemas de las hipotecas y más, ¿no? Yo diría que inclusive cerca del 50% de mi carga de trabajo aquí tiene que ver con este asunto, ¿no? Entonces, hemos cambiado mucho, sí, hemos cambiado mucho. Es que nosotros tenemos cerca de 160 asistencias legales diarias en este país, en toda España. Eso es muchísimo, o sea, tenemos una enorme batalla legal, jurídico-política, digámoslo así, en torno a las hipotecas, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos más de una veintena de abogados españoles que asisten, acompañan, siguen muy de cerca esto y bueno, todo esto es lo que tiene que ver con mi quehacer. Sería un doble aspecto, ¿no? Vamos a decir técnico y de asistencia a esta situación a nuestros connacionales que mucho necesitan actualmente, ¿no? Una labor social, evidentemente, sí. La que está haciendo importante. Sí. Si tuviese que destacar algún hecho, ¿cuál sería el que más valor tiene para usted en el plano social, político, de Estado, en fin, el que usted considere? ¿Qué destacaría?
de su labor? De lo que yo he hecho aquí. Sí, en estos meses. El hecho de que, de un lado, tuve la suerte de firmar un contrato que a mí me enorgullece y que me abre mucho la esperanza, porque yo, como conozco el sector energético en el país, me vi obligado también a conocer el país mismo. Nuestro país es un país que tiene 23 grandes cuencas de grandes ríos, y en medio de esas cuencas tiene pequeñas cuencas de ríos más pequeños. El Ecuador tiene mucha agua, y entonces tiene los Andes que le cruzan, y esto forma las cuencas. Nosotros no hemos sabido cuidarla, y por ejemplo, nosotros usamos el agua y la tiramos a los ríos, y con eso dañamos los ríos, dañamos las cuencas. Entonces, por primera vez aquí se firmó un contrato para la instalación de una planta depuradora de agua en Ibarra, y entonces esto me enorgullece porque quisiera que sea el inicio de 100 o 200 plantas que hagamos de estas, que construyamos en el Ecuador, para limpiar nuestros ríos y para hacer que les regresemos el agua a los ríos tal como la naturaleza nos dio. Esto me parece de suma importancia a mí. Y luego el hecho de que esto, hace poco estuve en Málaga en una reunión con, tal vez será la reunión número 40, porque yo voy y me reúno con la gente y discutimos los problemas de hipotecas, instalamos a los abogados y se comienza el trabajo, ¿no? Una señora se levantó y me dijo, sabe que es una bendición que haya llegado acá, sabíamos que usted estaba viniendo y ahora sé que viene un servicio y que nos van a ayudar. Eso también para mí me resulta muy gratificante, ¿no? ¿Cómo lo llaman ustedes? La tierra... La madre tierra. La madre tierra, sí. La Pachamama. La Pachamama, eso es. Sí. Voy a cambiarle el tercio un poquito. Sí. Dintel es una fundación que está centrada fundamentalmente en las tecnologías de la información y las comunicaciones y la seguridad, primero de la información y en general la seguridad, las tecnologías de la seguridad. ¿Cómo considera que está el país, concretamente Ecuador, en estos sectores posicionados? ¿Qué demandas puede tener? Porque en el fondo las tecnologías de este contexto son tecnologías que tienen que ver con el know-how de la persona, no necesariamente tanto la industrialización. Es posible desarrollar y de hecho me consta que por eso son los intereses de las universidades con las que tenemos relaciones recíprocas y demás. ¿Cómo ve usted esta perspectiva en su país? Yo, en primer lugar, quiero decirle que en general yo tengo una aproximación a España en la que me resulta altamente gratificante la imagen que hoy día tengo de España. Ahora mismo que estoy en esta condición, Madrid me parece una ciudad muy hermosa, todo el país me parece hermoso. Y bueno, dentro de esa aproximación, algo que me ha causado profunda impresión es constatar el alto nivel de desarrollo en general en España y en particular respecto de lo que estamos hablando de las tecnologías de información. Y de otra parte, algo que también es para mí una sorpresa es que, claro, posiblemente por efecto de la crisis, hay una gran cantidad de técnicos de alto nivel que por un coste que no es tan elevado, pues tienen disposición de ir y muchos de ellos están yendo al Ecuador. Entonces yo lo que creo es que el Ecuador requiere de ese nivel de tecnología, de esa tecnología y de esos técnicos, porque además de eso hay entre nosotros una ventaja que es una ventaja muy importante, que es el idioma. O sea, nos podemos comunicar de una manera rápida, directa, podemos conocernos. Y yo también creo que desde siempre ha habido esta hermandad entre nuestros pueblos, ¿no? Entre el pueblo español y el pueblo ecuatoriano. Ha habido muchos gestos que ahora mismo he conocido yo de esa hermandad, de manera que, volviendo a lo técnico, que siempre tiene que pensarse en medio de esto que está por encima de todo, que es un poco el alma de los pueblos, las relaciones de hermandad entre los pueblos, eso decide todo. Yo diría que en medio de eso, la presencia de empresas, de técnicos españoles que coadyuven a elevar
el nivel industrial, el nivel académico, pedagógico en el Ecuador siempre será bienvenida, creo yo. Y más aún en este aspecto, hemos estado con el presidente de la República hace poco en una de las instalaciones del CSIC, porque ahí estamos nosotros trabajando en cierta cuestión de robótica, pero a propósito de la robótica, usted sabe perfectamente que eso no funciona si no tiene de por medio alta tecnología de información. Entonces hemos visto en el terreno cómo se presenta esto y de hecho que estamos ya por medio de ciertos acuerdos que existen entre nosotros trabajando en esa dirección, ¿no? Bien, en esta misma línea, aunque sin particularizar sectores productivos, si tiene a bien utilizar la red sin ánimo de lucro que es la Fundación de Intel, ¿qué diría usted a todas las empresas que nos conocen, con las que nos relacionamos, a efectos de que vayan a Ecuador, inviertan en Ecuador, incluso ofrezcan al talento de Ecuador, claro, puestos de trabajo, etcétera? ¿Qué diría usted? Exactamente eso, es absolutamente recomendable. Aquí yo me he encontrado con jóvenes españoles altamente preparados, con posgrados y que conocen perfectamente y manejan los instrumentos científicos de análisis en todos los terrenos. Me parece que nuestro país tiene mucho que desear de esto, ¿no? Por ejemplo, solamente le voy a dar un ejemplo. Hace poco he estado yo en Traxa y me ha llamado mucho la atención el hecho de que ustedes tienen aquí un sistema que nosotros le llamamos de restitución digital. Es decir, lo que antes hacían el ingeniero civil, el topógrafo, que levantaban en 2 dimensiones unos planos, pues hoy día simplemente con otros métodos, con métodos digitalizados, con aviones o con drones, con fotografías, se puede levantar esto topográficamente y en 3 dimensiones para tener en el computador y hacer cualquier cosa, diseñar caminos, diseñar sistemas de riego, hacer una distribución territorial, mejorar la distribución territorial, en fin, todo. Por ejemplo, este solo ejemplo que hoy día estaba conversando con un empresario, el Ecuador no tiene. Y debería haber en el Ecuador. Y así sucesivamente, estoy dando solo un ejemplo, pero pueden haber cientos de ejemplos de estos, ¿no? En que nosotros podemos aprender mucho de España. Y bueno, de pronto también por ahí algunas cosas que España puede aprender de nosotros, ¿no? Porque siempre los pueblos se unen y hay un intercambio dinámico de experiencias, de vida, en fin, ¿no? Usted citaba antes, y era una de las preguntas que yo tenía previstas para usted, aprovechando que la Fundación Independiente hace en estos meses el homenaje al español como lenguaje, el español universal. Afortunadamente tenemos una misma lengua que compartimos, que es el español como vehículo de comunicación. ¿Qué cree usted que más nos podría aportar a la relación bilateral entre Ecuador y España? Por ejemplo, la cultura, por ejemplo, el acercamiento personal, etcétera. Claro, yo diría que es esencialmente la cultura, ¿no? España tiene detrás de sí toda una larga historia, un acervo cultural que históricamente es muy rico, ¿no? Yo, en lo que poco que he podido pasearme por España, uno se detiene en cualquier punto y encuentra alguna cuestión de historia trascendente, ¿no? El otro día, por ejemplo, estuve en Tordesillas, donde se firmó el famoso Tratado de Tordesillas, que ni más ni menos actuó decisivamente en la división del continente sudamericano, en este caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así, o sea, en cualquier punto hay mucho de historia y de mucha importancia y de cultura, ¿no? Y por otro lado, yo creo que también a los españoles les inquieta mucho este ánimo que tenemos en general los latinoamericanos, y obviamente como parte de eso también el Ecuador, este ánimo que tenemos de no cejar en la búsqueda de mejores condiciones de vida para nuestros pueblos, de crear cosas y al propio tiempo también yo creo de divertirnos, ¿no? O sea, los latinos de alguna manera creamos una música un poco peculiar que gusta mucho aquí en España. Y así en todas las artes, ¿no? Poesía, qué sé yo, novela. Yo encuentro que desde siempre ha sido bien recibida aquí en España toda nuestra cultura, nuestra pintura. No por nada el aeropuerto de Madrid tiene un gran mural de uno de nuestros mejores pintores, que es Guayasamín, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo. Entonces, la cultura que es parte del alma que llevamos los pueblos adentro y que tanto lo tiene, tan rica lo tiene España como en general toda América Latina y Ecuador, es de suma importancia, ¿no? Yo creo que ese intercambio cultural siempre será muy importante en nuestros pueblos y yo creo que de hecho se da. Así, inclusive, así nosotros ni lo pensemos ni lo digamos, eso se suscita, ¿no? Se da. En España, por ejemplo, se ha potenciado mucho el tema de la universidad privada. ¿Cómo ve usted el desarrollo de universidades no públicas como entrada quizás más directa a la formación para el empleo, para el trabajo, etcétera, en su país? ¿Qué cosas se están haciendo en ese sentido? Yo primero tengo que decir que en la desregulación, lo que se conoce vulgarmente como privatización, que se suscitó en América Latina y particularmente en el Ecuador, esto causó graves efectos que inclusive le puso al país al borde del precipicio de manera total, en todas sus industrias, particularmente de redes, y por supuesto en medio de ello también a la educación. Tanto así que ahora que ha venido nuestro gobierno, se han eliminado 14 universidades porque no tenían el estándar académico que requerían y se han eliminado también decenas de extensiones universitarias que no cumplían con esos requisitos. Entonces, yo creo que también ahí nuevamente hay un gran y enorme espacio de cooperación entre la Universidad española con la Universidad del Ecuador. Nosotros nos encontramos en eso finalmente y nuestro presidente lo dice con mucha claridad. Hasta no podemos tener dinero, capital de inversión, pero lo que no puede faltar es el talento humano. El talento humano es vital para promover cualquier cambio. Y hoy en día, frente al mundo en que nos encontramos, si no estamos en capacidad de manejar nuestro propio talento humano, que tenga las mejores condiciones científico-técnicas para promover los cambios que en todo el mundo se exige para ir hacia una democracia que implique un respeto de los derechos humanos, pues digo que eso es imposible. El talento humano es vital. Desde este punto de vista, la relación de lo que yo veo entre la Universidad Española con la Universidad del Ecuador, pues yo creo que en la perspectiva en que nosotros nos encontramos promoviendo este cambio tan importante en nuestra universidad, es de suma importancia, es vital. De hecho que la semana pasada justamente estuvo aquí una misión de las universidades del Ecuador porque esta relación es muy potente, realmente potente entre España y Ecuador. En la parte técnica, evidentemente, usted sabe que el inglés es fundamental como lengua, vehicular de alguna forma para la comunicación entre científicos. Pero, ¿qué me diría usted, dejando aparte el español, que ya lo hemos tratado, de la necesidad y de los esfuerzos o de las medidas que estuviera tomando Ecuador para favorecer el aprendizaje de otras lenguas extranjeras y en particular el inglés? Bueno, desde hace varios años ya el Ecuador comprendió esto. Inclusive debo decirle, antes del 2007 ha habido desde siempre institutos y academias que han buscado elevar el nivel de inglés en el Ecuador y yo diría que en este momento el nivel de inglés del Ecuador es bastante bueno, es muy importante, ¿no? De hecho, que nosotros conocemos hoy día muy bien que, o sea, si no manejamos inglés, no podemos justamente dar este salto del que estamos hablando en el desarrollo, porque todo finalmente viene en inglés. O sea, usted sabe muy bien como técnico que si yo tengo que instalar cualquier equipo de donde viniere, los planos, las instrucciones, los métodos de operación y mantenimiento, todo eso viene en inglés y tenemos que saber manejarnos en inglés. Para nosotros el inglés es de suma importancia, de tal suerte que esta es una condición fundamental en nuestras universidades hoy día, ¿no? Ahora, no obstante, yo estudié en Inglaterra, hice un masterado allí, obviamente en inglés, luego estudié en Francia, hice un doctorado allí, pero yo me he quedado después de estas experiencias en mi vida con el hecho de que creo, y es lo que creo finalmente hoy día, que el español
es una de las lenguas más ricas, como decía por ahí alguien, para expresar las cosas con precisión y claridad. Que quizás es una lengua sine qua non en ese sentido. Por esto es que hoy día y cada vez más el español gana terreno en todos los continentes. En todos los continentes quieren aprender español. Y fíjese usted que, por ejemplo, por el hecho de que los quiteños hablamos así como usted me escucha, de una manera muy pausada y posiblemente clara, es que se han abierto una enorme cantidad de escuelas de español en Quito, a las que van a estudiar particularmente norteamericanos, pero también europeos, que quieren aprender español. Van a estudiar en Quito porque creen que son escuelas bastante útiles para ellos. O sea, el español también es importante, ¿no? Yo creo que si nos manejamos mínimamente con esos idiomas, aunque por supuesto que hay otros idiomas muy hermosos como el italiano, el portugués, o sea, el francés, por supuesto. En las relaciones diplomáticas hace sí. de los tratados. Sí, hay este interés, hay mucho interés en el Ecuador en esto, y las escuelas que yo conozco, las escuelas de idiomas en el Ecuador han cobrado mucha fuerza, y por encima de todo, los jóvenes hoy día en Ecuador son conscientes de esto y estudian sus carreras y al propio tiempo por lo menos se están preparando en inglés. Me decía una señora el otro día de una empresa que vinieron aquí, de una empresa española, decía: nosotros hemos llegado al Ecuador y hemos encontrado un nivel de altísima calidad técnica que ni siquiera lo tenemos nosotros, me decían ellas. No lo sé, pero desde luego en su propia exposición le tengo que decir, embajador, que he oído varios términos que no son corrientes, o sea, de un español cuidado, de haber leído. No viene a cuento decírselas, pero me ha llamado la atención varias palabras de un idioma rico que controla usted. Sí, se lo digo, y cuando escuche la entrevista grabada, pues verá que efectivamente ha empleado términos de alto nivel, no son del pueblo. Embajador, solo dos preguntas antes de acabar. La primera es, Dintel, la fundación, está tratando de organizar unos desayunos con embajadores, fundamentalmente y al principio latinoamericanos, para precisamente acercar de una forma pragmática a nuestras empresas, las que forman parte de nuestra red de contactos, esa capacidad de los pueblos, en particular los países cuyo embajador asista, conocer más directamente los marcos de inversión que existen, etcétera. Entonces me gustaría invitarle a usted, si nos honra con su presencia, a uno de estos desayunos. Muchas gracias por la invitación, con todo gusto estaré aquí. Y no le quiero robar más tiempo porque sé que está esperando una llamada precisamente de su canciller, me acaba de decir. Yo estaría encantado de seguir hablando con usted porque veo que se puede hablar de muchos temas, sí. Pero voy a resumir en una última pregunta diciéndole: ¿qué pregunta no le he hecho, le gustaría que lo hubiera hecho y que deba usted contestar? Una pregunta un poco difícil, ¿no? Pero, no sé, tal vez esto de cómo yo logro constatar esta hermandad que hay entre el pueblo español y el pueblo ecuatoriano, quizás eso. Y voy a contarle algo que yo he descubierto aquí que me ha llamado mucho la atención. Existen 3 ecuatorianos, entre ellos está José Mejía Lequerica, está Montúfar y está el Conde de Puño. Son ecuatorianos que en Quito, en los inicios del siglo XIX, luchan por la independencia del Ecuador de la colonización española. Y luego, en el 1808, ellos vienen por diversas causas, salen del Ecuador y vienen a España. Y en España vienen y se asientan en Madrid. Uno de ellos trabaja en un hospital de Madrid, que es José Mejía Lequerica, otros trabajan en otras cosas. Pero en eso se suscita la invasión francesa. Y ellos se enlistan, como prácticamente todo el pueblo español lo hizo, con los españoles a luchar contra la dominación francesa. José Mejía Lequerica, luego los franceses atacan Madrid
y le asedian. José Mejía Lequerica tiene que salir disfrazado de carbonero para que no le maten, y luego van y se enlistan en los ejércitos que iban retrocediendo hacia Sevilla, y luego está en Sevilla y luego va hacia Cádiz porque hacia allá iban, y luego en Cádiz participa como diputado de las Cortes de Cádiz en la elaboración de la PEPA, que salió el 19 de marzo de 1812. Es uno de los ideólogos más importantes de la PEPA. Y luego él con los otros regresaban y continuaban, o sea, al tiempo que luchaban aquí, vamos a decir, contra la invasión francesa de España, o sea, vamos a decir, por la libertad de España, también luchaban por la libertad en América Latina. Y entonces, y luego José Mejía Lequerica hace un acto, que yo diría que es un acto sublime de inmolación, porque se suscita la peste de fiebre amarilla en Cádiz, y él, a sabiendas de que era un asunto de sumo riesgo, porque él también podía caer preso de la peste, va y ayuda a la gente que estaba muriéndose con la peste. Y en eso, él también pesca la peste y muere. Entonces, yo digo, fíjese usted, es contradictorio, ¿no? ¿Cómo al mismo tiempo un ecuatoriano que lucha contra la colonización española, pero luego al mismo tiempo viene aquí y lucha por las más importantes causas del pueblo español? Esa es la hermandad de los pueblos de español y ecuatoriano. Este ejemplo me parece realmente muy hermoso, como solo para dar un ejemplo, porque hay muchos otros. Hay un ecuatoriano famoso, no sé el nombre exacto, pero sí el apellido, que es Espejo. Claro. Que está aquí en el Parque del Oeste. Claro. Yo voy a andar todos los días por ahí. Él era cuñado de José Mejía Lequerica. Claro. Y él fue Eugenio Espejo, él fue el que le inculcó a José Mejía Lequerica todos estos principios de libertad, porque él se casó con la hermana, Manuela Espejo, se casó con la hermana de Eugenio Espejo, ¿sí? Ajá. Vea usted. Pues, embajador, ha sido un grato placer y para mí también participar. Para mí también. Espero que dentro de muy poco nos acompañe. Por supuesto. Y encantado de que el Intel pueda ser. Qué gusto, qué gusto. Gracias. Gracias también.